Bienvenidos a un directo más de Zoom F7 acá en Twitch. Y el día de hoy tenemos una transmisión de esas transmisiones muy deprimentes en las que se muere el cine o al menos una parte del cine porque a diferencia del gobierno de MX, el gobierno de nuestro cabecita de algodón, que lentamente ha ido recortando algunas partes del presupuesto destinado a cultura y por ende al cine para proyectos de mayor envergadura, como él dice o como le llaman algunos proyectos prioritarios, pues en Argentina no se andan con esas medias tintas, ¿no? En Argentina dijeron, estos pichinatas no generan una lana, estos pichinatas nomás no dan, y vamos a cortarles el agua, vamos a cortarles la fuente de dinero. Y hay que comentarlo porque es algo que como lo acabo de poner en Twitter, no me extrañaría que fuese una decisión que se tome por acá, menos en la próxima administración. Yo sigo manteniendo la teoría de que a Encina no le queda mucho tiempo y de que posiblemente se podría absorber a la Secretaría de Cultura o se podría crear una nueva estrategia para tener un nuevo instituto o modificarlo como se encuentra en estos momentos. No me extrañaría que de pronto un día dijeran, ¿saben qué? El instituto no sirve para ni madres, vamos a cerrarlo y vamos a crear una nueva dependencia, lo vamos a absorber a otra dependencia, no me extrañaría. Entonces, todo lo que está pasando en el caso argentino definitivamente debería de importarnos, definitivamente debería de asustarnos y definitivamente debería de llamarnos la atención. Es un tema muy importante y que además creo que yo no voy a, ¿cómo decirlo? No voy a defender a capa y espada, ¿no? A todos los que defienden los fondos, porque ustedes saben que en concreto en un país como México, pues se ha mencionado en incontables ocasiones que podría haber malversación de fondos. Nosotros mismos hemos visto algunos ejercicios medio extraños de los presupuestos que se terminan entregando. Entonces tampoco voy a ser un defensor a mansalva, ¿no? De quienes reciben esos fondos. Lo que sí voy a mencionar es que, al menos en el caso mexicano, la administración de Claudia Sheinbaum, porque no he visto las propuestas de Xochitl Gálvez con respecto al tema de los subsidios y de los fondos, pero y de las estrategias de lana de lo que tiene que ver con el cine. Pero en el caso muy concreto de Claudia Sheinbaum proyectó y prometió que va a generar mejores condiciones, entonces es la promesa, que va a generar mejores condiciones para que, las empresas como Netflix, HBO, que en este caso ya pues, es Max, y Amazon, tengan mejores condiciones para producir. Es decir, la estrategia es traer más dinero de la industria privada. Si nosotros nos vamos a los números del Anuario Estadístico de Cine Mexicano, en estos momentos ya tenemos más productoras que están financiando producciones privadas que aquellas que están financiadas por el Estado. Si no mal recuerdo el dato, las producciones con inversión privada eran un 51% de total, mientras que aquellas que estaban apoyadas por financiamiento público era el 49% del total. Entonces ya hay un poco más, muy poquito, ¿no? Pero ya hay un poco más de películas que están financiadas con dinero privado que aquellas que están financiadas con dinero público. En términos de lo que apoya el Focine y el Eficine se ha mantenido con el mismo presupuesto. El Focine, que es ahora el nuevo instrumento, ha bajado un poco su presupuesto. Y si uno va viendo lo que cuesta una película mexicana de hace 10 años para acá, nos damos cuenta que en el promedio, actualmente las películas mexicanas son más baratas de lo que solían ser anteriormente, ¿no? Anteriormente teníamos un tema de que costaban 21 millones, 22 millones de pesos, en promedio costaba una película mexicana, hoy andamos en 13 millones. Desconozco si el presupuesto si el costo promedio de una película mexicana va a subir de un año para el otro. Si hay un incremento, pues va a ser un incremento no muy significativo, pero la constante es que el costo promedio de una película mexicana ha ido cayendo con el paso de los años. Yo sé que no estamos muy enterados del caso argentino. Ojalá algún creador de contenido argentino se pase por acá en lo que vayamos avanzando del stream, y con todo gusto, si se viene por acá Jorge Pinarel, o si viene por acá el otro cine, si viene la Coloradix, son bienvenidos para contarnos un poquito más a detalle lo que yo he investigado.
y lo que he leído con el paso de los días es que la situación no es muy diferente, y de hecho ahorita vamos a irnos empapando un poco del tema, y en algún momento hablaré del caso mexicano. De hecho puse en Twitter que va a pasar cuando suceda algo así en México. Ya no están poniendo aquí que ya está pasando, solo que gradualmente. Y sí, lo que hemos visto con los últimos años, con respecto a desde que llegó esta nueva administración del IMCINE, que es 2018, hemos visto un recorte paulatino a ciertos sectores del quehacer cinematográfico. Ustedes hace poquito lo vimos con el tema del CCC, que es una de las dos escuelas más importantes que tenemos en este país. Pues ya se decía que el CCC estaba sufriendo algunos recortes, la Cineteca ha sufrido algunos recortes, el IMCINE ha sufrido algunos recortes, es decir, en general hemos presenciado recortes y recortes y recortes con respecto a la parte cultural y en concreto a la parte del cine. Entonces no me extrañaría que, como lo mencionó Claudia Sheinbaum, su estrategia es permitirle a las plataformas de streaming mejores condiciones de producción. No me extrañaría que en el siguiente sexenio nos dijeran: oye, ¿sabes qué? Ya hay una abundante producción de extranjeros, entonces de momento no vamos a necesitar esos fondos, o vamos a recortar esos fondos al 50%. No me extrañaría una decisión así, es algo que yo veo quizás más viable que otras cuestiones en el panorama político de este país. Entonces el caso argentino debería resonarnos porque tenemos muchos vínculos con otros países latinoamericanos. Entonces vamos a echarnos un clavado en esta transmisión, lo vamos a platicar y al final vamos a hacer unas conclusiones. Por supuesto que nos vamos a ir enterando y ustedes van a ir teniendo la información conforme avance el stream. Reitero, si algún creador de contenido argentino, que hay muchos aquí en Twitch, se pasa por acá para poder para querer comentar el tema o platicarlo, es más que bienvenido. Le rolaría el Discord y que nos cuente un poquito más de cómo está la situación. Dice Edgar: hasta donde yo sé, si gana la candidata oficial, adiós al IMCINE y los apoyos. Y dice Carmen: buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carmen. Y yo coincido, no creo que, fíjate, Edgar, que no creo que en el siguiente exenio desaparezcan por completo, porque tendría que suceder muchísimas cosas para que eso pase, ¿no? Para que esa situación efectivamente se dé así de radical como se está dando en Estados Unidos, ¿no? Que ya Milei le pasó la motosierra, ¿no? Le pasó la motosierra al tema del INCA, que es el Instituto de Cine Argentino. Ahorita lo vamos a ver. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en Argentina, ¿no? Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ya casi tengo los 3 años que decidí en convertirme en miembro del mejor hoyo del Cinema Experience que te pueda dar este horrible país llamado México, pero no tan horrible como Argentina, que ahora dijo: pibes, no más cultura, pelotudos. Un saludos a todos y viva Soda Stereo e imitavo Cerati. Sí. Muchas gracias, Juan, por esa suscripción y por rifarte siempre como mod, baneando a la gente y fomentando la libertad de expresión como la fomenta Milei en su país. Te agradezco mucho el aporte y muchas gracias por esa suscripción. Y justo mencionas un tema por ahí, ¿no? O sea, creo que una de las grandes problemáticas es esta cuestión de que solo el Estado produce un cine que no se produciría de forma privada porque no tiene resultados. Entonces, al cepillar este Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, lo que está sucediendo es que esa parte del cine se está tumbando porque no hay absolutamente nadie, tampoco, que se anime con un esquema financiero privado a fomentar o a financiar este tipo de obras, porque es un riesgo total en donde va a haber pérdida. Entonces es un poco lo mismo que sucede en México, ¿no? El Focine suele financiar cierto tipo de obras que honestamente pues las ve muy poca gente, y al ser vistas por muy poca gente pues no se hace un modelo consistente y un modelo rentable, que es un poco la crítica que yo le tengo al Estado mexicano, que no se ha garantizado la trayectoria completa de la producción a la exhibición, ¿no? El gobierno le vale madre si se exhibe la película o no. Hay algunos cineastas a los que parece que les vale madre si se exhibe su película o no, porque su negocio, como muchas veces lo hemos comentado por acá, está en otro lado, y me parece que al menos en Argentina, por lo que he leído, funciona más o menos igual, ¿no? Que no se da un acompañamiento de la producción a la distribución y la exhibición, y muchas obras se terminan perdiendo, muchas obras no terminan llegando, y a los cineastas parece que les importa muy poco si sus obras llegan o no. Esa es parte de mis críticas, este modelo del carpeteo, el modelo del carpetismo, de yo voy a hacer una carpeta con ciertas condiciones para poderme ganar un apoyo.
Más o menos por ahí iría mi crítica, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Miren, el Ministerio de Capital Humano argentino sacó este comunicado oficial que dice: la Secretaría de Cultura, en la órbita del Ministerio de Capital Humano, cumpliendo con el mandato de auditar, que fue algo que prometió nuestro cabecita de algodón porque dijo que había corrupción en el cine mexicano, que no lo dudo, no lo dudo, pero tampoco lo comprobó. Dice: y recortar, encomendado por el presidente Javier Milei, ha iniciado un proceso de reordenamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Reordenamiento, ¿no? Se encontró en el organismo una situación económica delicada, con un déficit de 4 millones de dólares. Una parte financiados por el Tesoro Nacional y la otra pospuesta y a pagar por la actual administración. Es falso que el Inca se autofinancia. Y este es un tema que también... hago un paréntesis hasta aquí porque es un tema que lo hemos comentado con respecto al cine mexicano. De hecho, hicimos un video que se llama Christoph tiene razón sobre el cine mexicano, ¿no? Christoph tendrá razón. Y en ese video presentamos nosotros unas cifras que son unas cifras escandalosas, ¿no? ¿Por qué somos tan críticos a la hora de decir, a ver, el cine mexicano no está dando acompañamiento, güey, a las obras de su producción, a su exhibición? Oye, Jerry, es que no tenemos dinero para operar. Oye, Jerry, es que no. Es lo mismo, miren, vean esta cifra. Fidecine, nada más para que vean estas cifras que están en el video. Christoph tiene razón sobre el cine mexicano, que si no lo han visto, yo les invito a que lo hagan, a que lo vean. Es un gran video para quienes no lo han visto. Miren aquí el dato que ponemos, ¿no? Son 17 años de producción, en donde se han producido 225 películas, con un costo de 1,462 millones de pesos. Recuperaron el 14%. Que solo han recuperado el 14%. O sea, hay una pérdida, güey. Hay pérdidas. Este tipo de organismos, de instituciones, producen sobre pérdida. Y ese es el tema que no hemos logrado solventar como industria, ¿no? En Estados Unidos existen los fondos, en Estados Unidos existen los apoyos, en Estados Unidos, que tiene una industria enorme, quizás la más grande del mundo. No sé si los chinos sean más importantes, no sé si la India sea más importante, pero el tema es que no hemos logrado generar una industria que sea un poquito más interesante para el espectador de a pie, ¿no? El espectador de a pie, como en su momento se acercaba a este tipo de situaciones, a este tipo de películas, ya no lo hace como solía hacerlo. Entonces tenemos un fondo que ha apoyado a 225 películas, que solo ha devuelto el 14%. El caso de Foprocine es Ahora, peor. Este está más cabrón, vean este. Entre 1998 y 2018, Vean 1.323 millones de pesos de financiamiento en 373 cintas, que solo películas. Reintegraron 58 millones. Y solo, Apenas... o sea, de 1,323 millones de pesos, solo se regresaron 58 millones de pesos. Esto nos debería decir que algo está mal, güey. En Estados Unidos existen estos apoyos, pero son apoyos de soporte, güey. O sea, son apoyos, por ejemplo, hay un apoyo de exención de impuestos en donde yo te hago una reducción de impuestos para que tú te animes a filmar en ciertos lugares, y si filmas en esos lugares con esa exención de impuestos, pues yo te estoy permitiendo que hagas industria, güey, porque te sale tu producción más barata, y cuando la sales a vender, cuando la sales a distribuir, entonces es más probable que ganes dinero a que pierdas dinero. Pero nosotros no hemos sido, y por lo que veo en Argentina tampoco, no hemos sido lo suficientemente efectivos como para que esos apoyos sean eso, sean apoyos y no la base que sustenta tu industria, ¿no? Ese es el grave problema que tenemos tanto ellos como nosotros, que lo que es un apoyo se convierte en la única manera de subsistir como industria. Entonces ese es el asunto, ¿no? Que no hemos sido lo suficientemente inteligentes como para que no sea la base que sostiene toda una industria o la gran mayoría de tu industria, y termina por ser el principal sustento, cuando no debería ser el principal sustento. Debería ser, como su nombre lo indica, un apoyo para cumplir con la parte del sustento, ¿no? Dice por acá por hueso, aguante Talleres. No, o sea, vean esta declaración, nada más para continuar con el comunicado. Esta declaración de Eugenio Derbez, que también rescatamos en este video, ¿no? Vean En una entrevista para Forbes declaró: yo no invertiría en cine. Creo que son contados los inversionistas que han recuperado en el cine mexicano. El esquema es tan injusto, tan terriblemente injusto, que tienes 90% de probabilidades de perder y un 10% de ganar. Es
muy arriesgado producir cine en México. Interesante declaración. Y ese es el asunto, ¿no? Que no hemos generado esas condiciones para poder solventar esa problemática. Déjenme leo por acá el comentario de Juan, que dice: como el año pasado que se estrenó Los Detectives, y pensaba cuando veía esa película que apenas con apoyo gubernamental se puede hacer esa película de 3 horas donde la trama va de poco a poco. Una disculpa por la descripción cinematográfica de 3 pesos. Sí, entiendo que este tipo de apoyos tendrían que resolver el financiamiento de cierto tipo de películas. El problema, y no sé si sea el mismo en Argentina como tal en términos de porcentaje, pero el problema en México es que los apoyos financiaban todo el cine, güey, o casi todo el cine. Ese fue un problema que tuvimos durante al menos 10 años, güey, que los fondos públicos apoyaban a todas las películas que se hacían en este país. Entonces, obviamente no puedes tener una industria si todas tus películas están financiadas por entidades gubernamentales. Eso a la larga y a la postre no es rentable. ¿Por qué? Porque tú te pones a hacer las películas que se te pega la gana, sin necesidad de que te importe el público, y entonces te quedas corto, ¿no? Muchas gracias, Karime, por esa suscripción. Hoy es el día de las suscripciones de los mods. Te agradezco mucho, Karime, por el apoyo. De verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Continuemos con el comunicado. Dice: por lo tanto, se ha resuelto reducir drásticamente, ¿no? Reducir drásticamente los gastos del instituto, suspendiendo las transferencias a las provincias, viajes al exterior, financiación de festivales, pago de horas extra, contratación de telefonía móvil, viáticos y otros gastos. Además, con el objetivo de reducir los $8 millones destinados a salarios del personal, no se renovará ningún contrato de locación de obra con vencimiento el 31 de marzo del presente año. Nuestro compromiso con el déficit 0% es innegociable. Se terminaron los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos. Esto también lo he mencionado yo muchas veces. Muchas veces. Se dice mucho, ¿no? Que este Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es un festival de categoría A, uno de los más importantes de Latinoamérica, si no es que el más importante de Latinoamérica, pues también corre riesgo, ¿no? Lo he mencionado mucho, lo he dicho. Yo sé que muchos programadores de festivales y creadores de festivales me dirán: Jerry, pero es que la función del festival es atraer al público de a pie, cosa que no siempre sucede como ellos mismos prometen. Que por cierto, próximamente, yo sé que puede parecer una gran contradicción, pero próximamente estaré en un festival de cine de los más importantes de este país, fungiendo como jurado. Pero un poco el tema es, la cosa es que tampoco los festivales han podido generar un modelo que permita que se mantengan sin necesidad de solicitarle presupuesto a los institutos. Y esto lo digo no porque no quiero que los institutos apoyen a los festivales, pero es que en un país como México, que tiene más de 650 festivales al año, se me hace una cosa loquísima que los apoyos siempre terminen en los mismos 5 festivales, ¿no? O sea, es una cosa inverosímil. Entonces, para que tu industria sea saludable, esos festivales, que son los festivales más grandes del país, tendrían que operar con recursos propios, y estos fondos de los institutos tendrían que ir a festivales que están empezando, para que sea un reparto equitativo, para que podamos fomentar industria y para que estos festivales se vayan estructurando en todas las latitudes. Lo que uno termina viendo cuando ve a dónde se dirigen los apoyos, pues estos siempre se terminan dirigiendo a los mismos 5 o 6 festivales de siempre. Ahora, veamos una nota de Forbes para que continúen ustedes con la información. Dice: gobierno de Milei aplica fuerte recorte de gastos al Instituto Nacional de Cine. Hay protesta de actores. Y aquí viene, ¿no? Resolvió este lunes aplicar un fuerte recorte de gastos asociados a este órgano público destinado al fomento de la actividad cinematográfica en Argentina y a la promoción de su cinematografía en el exterior del país. Dice Mayus: sí, pero ¿cuántas copas tenés vos? Y dice Aaron: mírenlo, decirle pueblo arrabalero a mi pueblo arrabalero ya hizo que le quiten el veto del festival de mi pueblo arrabalero. No, yo creo que de Morelia estaremos, vetados de por vida. Tendría que pasar algo muy extraordinario para que eso no suceda, pero participaré en otro festival. Dice: según un documento, el presidente del Inca, Carlos Pirovano, suspendió toda erogación, es decir, gasto económica vinculada a apoyos y aportes institucionales.
El instituto acordó no renovar las contrataciones por obra vigentes hasta el próximo 31 de marzo. Además, la presidencia del Inca acordó suspender los apoyos económicos provinciales a la industria cinematográfica. La dirección del organismo también resolvió la suspensión de los pagos de horas extras al personal del instituto, así como la suspensión de los desplazamientos de su personal. Gobierno de Milei aplica un fuerte recorte de gastos al Instituto de Cine, dice. La industria cinematográfica argentina es una de las más importantes de América Latina y goza de un amplio reconocimiento interno y externo. Y dice, a lo largo de la última campaña electoral y en sus primeros meses como mandatario, el presidente Javier Milei expresó en varias ocasiones sus propuestas de recorte al gasto del Inca y de otros organismos públicos culturales. El recorte en la financiación del organismo de promoción cinematográfica formaba parte del proyecto frustrado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Dice, dentro de la industria de cine argentino, la desregulación propuesta por el Ejecutivo ha motivado numerosas protestas bajo el lema "El cine argentino unido", cabrón. El cine argentino unido. Dice por acá Freudalton, buenas Jerry, según tengo entendido el cine argentino se financia a través de un impuesto a entradas de cine, que es de un 0.5%, ya sea desde blockbusters internacionales a películas nacionales. Además, hay que entender que el Inca es una entidad autárquica. Lo de Milei es puro capricho ideológico. A políticos conservadores nunca les interesó la cultura, lo ven como un enemigo. Claro, es parte de, ¿no? La cultura, el cine ha sido utilizado como herramienta política desde hace muchísimos años, desde antes de que nuestros abuelos o algunos de nuestros abuelos llegaran al mundo. Ya el cine se utilizaba como un arma ideológica también, y evidentemente hacer ese tipo de recortes pues afectan directamente a la creación de voces que podrían ir en contra de las autoridades. Pero también nos habla, como es un poco lo que dice Juan, también nos habla de cómo los países latinoamericanos hemos fallado en crear industrias que no dependan del apoyo económico estatal en su totalidad, porque reitero, no es que esté en contra yo de los apoyos o que diga que los apoyos están mal, pero es que no funcionan como en países que sí tienen industria, que es como apoyos, no como base y sustento de la industria. Ese es el gran asterisco que tenemos que poner, ¿no? Lo malo de cómo funciona en Latinoamérica es que los latinoamericanos somos excesivamente dependientes como pseudoindustrias, porque yo sigo sin decir que son industrias, como pseudoindustrias. Somos muy dependientes de los fondos públicos, y en el momento en el que los fondos públicos se recortan, son afectaciones gravísimas a la cadena de creación cinematográfica que tenemos en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, porque por distintas razones, y de hecho esto se los quería enseñar, estaba empezando a leer este libro, de hecho ya voy un poco avanzado, pero pues aquí en este libro que se llama El estado de las audiencias del cine mexicano, pues se analiza al público de la Ciudad de México, ¿no? Porque pues no se puede analizar al público de otras latitudes, porque pues está muy cabrón analizar un público que tiene que trasladarse 3 horas a su cine más cercano. Y evidentemente hay algo que se menciona aquí que está muy cabrón y que seguimos sin entender. El mercado mexicano está prácticamente, y uso una palabra muy bonita que utilizan en este libro, está avasallado por el cine hollywoodense, está copado por el cine hollywoodense, está cubierto por el cine hollywoodense. Entonces, en una cinematografía que está dominada por el cine hollywoodense, pues es extraordinariamente difícil competir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno como cineasta? Pues tiene que unirse a las plataformas de streaming, ¿no? Dice Frodalton, en mi país, Paraguay, por ejemplo, la financiación a las películas sale de un impuesto a las plataformas de streaming. Ah, Jerry, ahora que recuerdo, ¿cómo ves la industria cinematográfica de Brasil? Hace poco Lula aumentó el financiamiento al cine brasileño. Pues miren, lo que yo les puedo decir es que y te agradezco mucho la contribución, Fraudalton, porque yo no conozco la parte paraguaya y me interesa mucho porque me doy cuenta que somos muy similares. En el caso brasileño es uno de los mercados más atractivos, ¿no? Es uno de los mercados más atractivos por la cantidad de habitantes que tiene, y es un mercado muy amplio. De hecho, en algún momento se llegó a mencionarme, nada más para que vean, Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, güey. Es un mercadazazazazo. El problema es la barrera del lenguaje, ¿no? Ellos hablan portugués. Si hablaran español, posiblemente la industria brasileña se hubiera impulsado muchísimo más que la mexicana por un tema de región, ¿no? Porque acuérdense que para los gringos no somos países, para los gringos somos una región. Y por eso México es su puerta de entrada a la región, ¿no? Es como, pues, para el sur todo el mundo habla español, pues
órale, ¿qué nos queda más cerca? Pues México. Por eso siempre México ha sido un país muy suculento para los gringos, porque es una puerta de entrada a un mercado regional, ¿no? No un mercado nacional, un mercado regional. Pero Brasil también, y lo vemos con Netflix, ¿no? Netflix tiene en su digamos, forma de percibir los mercados, tiene a México, y luego tiene a Brasil, y luego tiene a Colombia. Entonces, ahí hay un asunto, ¿no? Vamos a continuar con esta información para que ustedes tengan la información completa. Dice por acá, Juan, qué horrible ver que la cultura, la ciencia, la agricultura y más áreas depende de los apoyos gubernamentales en este país. Y dice por acá Edgar, yo solo pondré aquí lo que dijo Susana Zabaleta cuando ganó AMLO. Yo creo que la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin. Después de no sé cuántos miles de sexenios, ahora sí hay lana para la cultura. Vete a volar, gaviota. Y sí, prácticamente quienes se fueron a volar, pues fueron los artistas, ¿no? O fuimos los artistas, o fueron los cineastas, o fuimos los cineastas, o véanlo como quieran, porque lo único que ha pasado en este sexenio es un recorte presupuestal. Dice Burning Starcore, señor Jerry, ¿ya podemos confirmar que los ANCAP odian la cultura? Es que ese es el tema con el cine y con las industrias culturales, ¿no? Que no es que se odie la cultura, sino se odia cierto tipo de cultura, ¿no? Ese es el asunto, no es que odie la cultura, es que odian cierto tipo de cultura y no otro tipo de cultura, ¿no? Dice Aarón, el que se fue a volar algo tarde fue Filmin Latino. Sí, Filmin Latino que ya ahora se ha convertido en nuestro cine. Y de hecho, pues, nuestro cine ya está funcionando. Yo sé que nadie de aquí entra, ¿no? Aparece aquí plataforma en construcción, pero nuestro cine ya existe, ya se pueden ver algunas películas por acá. Entonces no hay pretexto para que no entren a ver cine mexicano por un costo muy bajo o prácticamente gratis. Sigamos con la información. Dice, el gobierno oficializó baja de contratos y recortes en el Inca. A través de una resolución publicada este martes, o sea, esto ya es de hoy, en el boletín oficial se dispuso la suspensión de aportes al organismo. Y esto está muy cabrón, güey, porque aquí no es un recorte, ya es una suspensión de aportes al organismo. Se eliminan gastos de telefonía, traslados y comida para el personal. Ahora, yo aquí quiero hacer una pausa porque les voy a confesar algo que ya les había mencionado, pero no quiero olvidar reiterarlo para los que digamos, recurrentemente no están en los streams. Dice Mayus, pero ahora con Shei Wong, ahora sí te lo juro, te lo juriteo que comienza la 4T de verdad y habrá más ciencia y cultura. Sí, pero el PRI robó más. Les voy a comentar esto. Cuando estábamos haciendo la investigación sobre el tema de los presupuestos, porque yo les puedo asegurar que nadie se ha clavado a ver tanto cómo se reparten los apoyos, a quién le dan los apoyos, qué tipo de películas ganan un apoyo como nosotros. De verdad yo les puedo asegurar que no hay nadie en México que se haya echado un clavado como el que me eché, güey, para poder revisar todo lo que revisé. Encuentra uno algunos datos extraños, algunas cifras raras y demás, ¿no? Unas cosas bien extrañas. Pero bueno, durante el proceso de investigación, mi querido Aldo, que luego anda por acá, que él trabajó muy de cerca con algunos gobiernos estatales en el tema de energía, me decía, güey, ¿por qué no checas en transparencia, güey? Pues cuánto se está gastando el cine, ¿no? Para ver si hay desvío de recursos, güey, para ver si están gastando de más, para ver si... Y, güey, fue muy triste, güey, fue excesivamente triste entrar a la plataforma de transparencia que pueden hacer todos ustedes, güey. Todos ustedes lo pueden hacer, güey. Pueden entrar y revisar en qué se gasta la lana Mariano Varo. Y le hace honor a su apellido, güey. Es una María sin dinero, güey. Tú te metes, güey, intentando cazar actos de corrupción, güey. Intentando cazar actos de desvío de recursos, güey. Intentando pillarla, güey, por mal uso de fondos. Y resulta que María Novaro se queda en el hotel más pinche de Guanajuato cuando va al festival de Guanajuato, ¿no? Se queda en hoteles muy baratos, güey. Y uno se preguntará ¿por qué? Pues porque no hay dinero. No hay dinero para el IMCINE, güey. Y entonces, aquí dice, ¿no? Se eliminan gastos de telefonía, traslados y comida para el personal. A ver, ¿quién no recuerda cuando al principio de la administración salió Mariano Varo a decir, no tenemos dinero ni para computadoras, güey? Gente que trabajaba en IMCINE diciendo, yo tengo que poner mi laptop, güey, porque la computadora que me están dando en IMCINE está
bien arcaica, güey, no sirve y yo por eso tengo que poner mi compu, güey. ¿Qué fue lo que dijeron al principio de la administración en México? Al principio de la administración en México dijeron, para quien no lo sepa, el IMCINE se encontraba en un edificio sobre Insurgentes, que es una de las vialidades más importantes de nuestro país. Rentaban ellos un edificio. Lo primero que dijeron fue, ya no vamos a rentar ese edificio, vámonos a Churubusco. O sea, ya no podemos pagar la renta de ese edificio, entonces vámonos. Que ya de entrada, digo, en ese edificio a la gente de Filmin Latino la tenían en una azotea, en un cuarto de servicio junto a unos tinacos, güey. Nada más para que vean en dónde trabajaba Filmin Latino. Dijeron, ya no podemos rentar esos edificios, vamos a dejar esos edificios a la chingada, vámonos a Churubusco. Se los llevan a Churubusco y fíjense lo que sucedió. Se encontraron con un grave problema porque dijeron, güey, ya los trajimos a Churubusco y no hay lugar, cabrón. ¿Dónde los ponemos? Al principio del sexenio había una iniciativa bien bonita en la que se iba a abrir un museo del cine, ¿no? Se iba a abrir un museo del cine para celebrar, del cine mexicano, ¿no? Para celebrar la historia maravillosa del cine mexicano que tenemos aquí, que es una historia muy vasta, posiblemente una de las historias más importantes del cine latinoamericano que hay en toda Latinoamérica. ¿Y qué dijeron? Oigan, ¿saben qué? No hay donde poner a la gente del IMCINE. Híjole, es que tenemos un espacio que es donde va a estar el Museo del Cine Mexicano. Pues ni pedo, vamos a tener que cancelar el Museo del Cine Mexicano, lo vamos a tener que clausurar, olvídense esa iniciativa y ahí vamos a poner a la gente del IMCINE que nos trajimos de un edificio cuya renta ya no queremos pagar. Yo entiendo la austeridad republicana, qué bueno que ya no se va a rentar un edificio, pero no me chingues, güey, no me chingues, o sea, ¿cómo vas a ocupar el espacio que tenías destinado para el Museo del Cine Mexicano para meter las oficinas del IMCINE porque no tienes dónde meterlos? O sea, es que son pequeñas cuestiones que te hablan de algo que, reitero, en Argentina lo hicieron de un plumazo, güey, ¿no? O sea, en Argentina dijeron, ya, se acabó, ¿no? La motosierra de Javier Milei llegó al Instituto Nacional de Artes, de Cine y Artes Audiovisuales, el gobierno oficializó la baja de contratos y una serie de recortes. Pero aquí en México, pues ha ido dando paulatinamente, ¿no? Y qué es lo que ha pasado con Mariano Varo, que Mariano Varo ha salido a decir constantemente, ¿no? Es que, bueno, hay que matizarlo de las computadoras, ¿no? No es tan así como yo lo mencioné, es que hay que matizarlo porque hay algunos detalles y yo me equivoqué al decirlo de esa manera, ¿no? O sea, son pequeños detalles que no se han abordado como se tienen que abordar, pero que innegablemente han venido sucediendo. Dice Pepillo, pasaron de comer a surtido rico de Gamesa a galletas de animalito. Y dice Juan, es que esa lanita iba para perforar la casa del Gazú para poner un riel del Tren Maya. Exactamente, son recursos que se han ido pasando a otras dependencias y que se han ido utilizando en el caso mexicano. Dice por acá, a través de la resolución 16-2024 publicada esta madrugada en el boletín oficial, aparte es madrugada, ¿no? O sea, me mama cómo gobierno siempre toma estas decisiones en la madrugada para que tú no te pinches enteres, güey. Te vas levantando y dices, ¿qué pasó, güey? Ya no voy a poder desayunar mis galletitas de surtido rico, ahora van a ser galletitas, ni galletas voy a poder desayunar, ¿no? Agua de calcetín en mi café. Dice, el Poder Ejecutivo suspendió la realización de toda erogación económica vinculada a apoyos y aportes institucionales. La realización de todo apoyo económico destinado a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dice, la medida dispone que las contrataciones de locación de obra y las contrataciones de obra por especialidad de organismo con vencimiento el 31 de marzo no serán renovadas. Dice que se suspende lo de las horas extra que ya habíamos hablado y la suspensión de viajes del personal, que es algo que en México también ha pasado, ¿no? Recordemos que a Mariano Varo pues prácticamente nos la regresaron de Cannes porque no había dinero para su pasaje a Cannes, ¿no? Entonces, la directora de nuestra dependencia más importante de cine se tuvo que regresar de Cannes, güey, porque no había varo, güey, para tenerla en Cannes. Entonces, no, ¿a dónde vas, güey? No, aquí austeridad republicana, no vas como representante de México a Cannes, manda un mail, güey, gracias por todo y que vayan los cineastas y, ¿no? O sea, va para atrás, y reitero. El CCC ha sufrido recortes, güey, la Cineteca ha sufrido recortes, esto también ha pasado en México, ¿no? Dice, en concordancia con las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia declarada, la máxima autoridad del instituto entiende que resulta necesario tomar medidas tendientes a racionalizar y eficientar el
eficientizar, le pone aquí, el organismo. Es menester propiciar una gestión eficaz en la asignación y administración de los recursos públicos. Resulta indispensable actuar de manera urgente y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar mayores perjuicios para el organismo, dijo este señor Pirovano, que es el representante, es como nuestra María Novaro. Y aquí viene lo más cabrón, ¿no? Que como dice Freudalton, que es algo muy similar a lo que sucede en México. A ver, aquí en México hay un presupuesto para la Filmoteca, que la Filmoteca restaura. Hay un presupuesto para la Cineteca, que la Cineteca exhibe, que ahora ya no es una cineteca, son 2 cinetecas. Hay un presupuesto para financiar películas. Es decir, el presupuesto que tiene que repartir el IMCINE es un presupuesto que va absolutamente todo, o sea, absolutamente todas las fases de producción del séptimo arte. Dice Aaron, la María, mira qué lujos tenían en Argentina, les pagaban las galletas de animalitos. Ahí tienes tu respuesta de por qué María Simbaro no atiende el real problema del cine mexicano. Está pensando más en cómo se vería en un autohotel con jacuzzi en lugar de un motel de paso de a 100 varos al mes. Pues sí, yo entiendo, yo entiendo por qué hay tanta gente que la defiende, y qué bueno que la defiendan a María, porque es un tema muy delicado en el que no hay dinero, güey. No hay dinero, de verdad, no hay dinero, güey. O sea, se ha visto ella en una administración, pues sí, bastante austera, haciéndole honor a lo que dice la 4T, una auténtica austeridad republicana. Pero también se ha visto incapaz de generar un modelo que ayude o que haga medianamente sustentable la cadena de producción completa de una película. Ahora vamos a lo que dice Freudalton, que aquí ya nos detallan un poquito más en qué se gasta ese dinero que tienen en el Inca, ¿no? Dice, en una reunión que habían mantenido el martes de la semana pasada, los delegados gremiales del Inca con el director designado por el gobierno les habían comunicado que no se reincorporaría la gente ya despedida, unos 90 trabajadores estables y más de 80 que eran tutores de los proyectos presentados, que habría nuevos despidos, que se iba a cerrar la plataforma digital y audiovisual cine.ar, lo cual, vuelvo a lo mismo, hace indispensable, güey, la creación de una plataforma regional de cine latinoamericano. Yo sé que por ahí está Retina Latina, güey, pero creo que a Retina Latina no entran ni los que programan Retina Latina, ¿no? Se cierra la plataforma, que seguramente es muy similar a nuestro Cine MX, ¿no? Que no funciona tan bien, que tiene pocos asistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Que se iba a clausurar y a poner en venta el Cine Gaumont, güey. Se va a cerrar y se va a clausurar Gaumont. Se encuentra a unos 200 metros del Congreso de la Nación y que se iban a desfinanciar festivales como el de Mar del Plata, que reitero, es, si no es que el festival más importante, sí uno de los más importantes a nivel latinoamericano, de los festivales que tenemos, ¿no? Es uno de los festivales más importantes de la región. Dice, el Inca depende de la Secretaría de Cultura, que es lo mismo que IMCINE. Por eso les digo que esto está muy cabrón. O sea, yo no sé, por ejemplo, en Paraguay cómo funciona, no sé cómo funciona en Colombia. Bueno, en Colombia tengo algunas nociones porque ¿no? Por ahí, en el tema de Colombia sí, porque he tenido algunos alumnos, me han contado y demás. Bolivia no sé cómo funciona, Perú no sé cómo funciona, Chile no sé cómo funciona, pero estoy casi seguro que funciona de manera muy similar, ¿no? Así, aquí decimos plataforma Cinear, en México tenemos nuestro CineMX, en su momento tuvimos Filmin Latino, pero son plataformas que funcionan con pérdidas. O sea, reitero que en el video que hicimos de la ceguera del cine mexicano, hasta este momento, Filmin Latino nos había costado 28 millones de pesos, güey. Más o menos, si le sumamos los 7 millones, perdón, de pesos del último año, pues más o menos Filmin Latino debió costar entre 35 y 40 millones de pesos en total, güey. Para una plataforma que no tenía más de 2,000 suscriptores, güey. Es que lo que a mí me pesa de este tipo de situaciones es que de pronto decimos, güey, es que hay que apoyar, hay que financiar. Sí, pero también de la parte estatal tenemos que ofrecer soluciones, güey. No podemos decir, porque esto nos pasó a nosotros. Cuando nosotros cuestionamos a Filmin Latino y les dijimos, oigan, ¿cuál es la estrategia para que más gente se acerque a Filmin Latino? La respuesta fue, no importa la estrategia, porque Filmin Latino no es una entidad privada y no tiene por qué competir con Netflix. Eso fue lo que nos contestaron. Y uno dice, güey, es que
no puedes responder eso, güey. No puedes decir, como esto está financiado por el gobierno, aunque sean 8 millones y para el resultado 2,000 suscriptores y que tu película más vista tenía 300 reproducciones, porque se los juro, en 2018 la película más vista en todo el año de la plataforma tenía 300 reproducciones, tu respuesta no puede ser, es que como somos una entidad estatal, lo de la publicidad está de más. Lo de que la gente entre o no está de más. Entonces, ese tipo de determinaciones, de resoluciones, tampoco las puedes tener. Porque si de pronto dices, bueno, güey, a lo mejor sí estamos pagando demasiado por una licencia, ¿no? A lo mejor ya hacemos lo que estamos haciendo ahorita, que es tener una plataforma autosustentable y destinar 3 millones a publicidad, güey. O a pagar derechos, o a, yo qué sé, pero hacer más atractiva la plataforma. No a conformarnos con, es que ya tenemos los 8 millones que nos dan anualmente para Filmin Latino. Ya, la plataforma ahí está. Yo estoy cumpliendo con que la plataforma exista. Es decir, son ambas partes tienen responsabilidad. Tanto el que no entiende que el cine es una parte fundamental de la identidad cultural de un país, que es quien toma las decisiones de hacer estos recortes tan agresivos, como quien se conforma con, es que ya estamos operando. Y como ya estamos operando, todo lo que venga o no venga está de más, ¿no? Mar del Plata, pues como nos están dando la lana, nos están financiando, a ver, o sea, a Guadalajara le dieron 33 millones de pesos y decían aún así que no podían operar, pero ¿qué tal los pedorrones que armaban en las fiestas de clausura, ¿no? Entonces, yo reitero, para ambos lados hay errores, hay fallos y hay cosas que se tienen que solucionar. Dice Jesús Robot, ahora ¿cómo se llama Filmin Latino? Es Filmin Latino, ¿eh? Filmin sigue siendo Filmin. Filmin Latino, acuérdense que había dos Filmins, ¿no? Filmin, que es la plataforma catalana, güey, que ellos son dueños, y había una especie de subsidiaria, ¿no? Una, vamos a llamarle como una franquicia que pagaba el gobierno, el Estado mexicano, que se llamaba Filmin Latino. Filmin Latino es la que ya desapareció y ha pasado a llamarse Nuestro Cine MX, que es una plataforma de cine mexicano. Ahorita les comparto aquí la liga, que es Nuestro Cine MX. Entonces, yo entiendo las reclamaciones de los cineastas argentinos que vivían del carpeteo, pero también entiendo que no han sido capaces de generar, y eso es lo que quiero pensar, un modelo sostenible en donde yo diga, güey, ya tengo una inversión privada, hago mi película, ahora necesitamos un fondo para la distribución. Ese es el asunto, que al parecer encuentro varios vasos comunicantes aquí entre una y otra, ¿no? Lo mismo con el tema del cine mexicano. Se cierra Gaumont, ¿no? Es como si aquí nos dijeran, güey, se va a cerrar la Cineteca, ¿no? La Cineteca en donde el boleto es más barato, güey, en donde el público entra, en donde, etcétera, 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 ¿no? Y uno dice, ok, va. ¿Qué es lo que te dicen de la Cineteca principal, de la Cineteca de Joco? Te dicen, la Cineteca de Joco ya no necesita presupuesto. ¿Por qué? Porque se vende sola. ¿Por qué? Porque es un centro turístico. No es una sala de cine, es un centro turístico al que toda la gente quiere venir a pasar un rato. Perfecto, esa Cineteca funciona muy bien. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues abrir una segunda Cineteca que tenga las mismas características y que funcione igual. ¿Qué fue lo que hizo el Estado mexicano? Vieron un cine en donde Cinemex ya no renovó no quisieron renovar la licencia porque no se paraban ahí ni las moscas. Y que dijo la Cineteca Nacional, ahí agarramos, ¿no? Oye, güey, pero es que está a 5 minutos de la otra, cabrón. Oye, güey, pero es que no va nadie. Oye, güey, pero es que los accesos no son tan buenos. Oye, pero es lo que nos queda. En vez de hacer un plan integral, ahí está, nos va a salir barata, chingue, ahí tiene que ser. Entonces, son ese tipo de decisiones que tampoco se toman desde la parte estatal cuando se tiene el varo y cuando se tiene esa bonanza. No se están tomando con la claridad y con la suficiente como para poder generar más proyectos exitosos. Entonces, el Inca depende de la Secretaría de Cultura, que conduce Leonardo Cifelli, que a su vez está bajo el ala del Ministerio de Capital Humano de Santra Petovelo. Posee 645 empleados y unos 500 son de planta permanente.
Sus actividades se financian en gran parte a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, que se llama casi igual que el FOCINE, ¿no? O sea, es el Fondo de Cinematografía en México, acá también el Fondo de Fomento Cinematográfico, que incluye impuestos a la cultura. Uno es del 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos, que aquí no lo pudimos implementar básicamente porque teníamos encima a Hollywood, por eso no se pudo implementar. Y dice, otro es del 10% sobre el precio de venta o locación de videogramas grabados y además recibe un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual y porcentajes de las películas que se producen en el sitio. Así como ocurrió en otros organismos que el gobierno pretende sanear y achicar sus gastos, como el SENASA y la Agencia Estatal de Noticias, por citar dos ejemplos, en el Instituto del Cine analizan implementar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de concursos y reestructuración en algunos sectores. Sabiendo de esta situación, el sindicato convocó para este miércoles una asamblea general en el Centro Cultural Kirchner. Definen las últimas decisiones del Poder Ejecutivo como una declaración de guerra al cine nacional. Aquí el grave problema, y esta es una cosa que ahorita vamos a escuchar a nuestro querido y muy holgazán Lucas Baini a ver qué nos dice. El tema es que no se ha generado, dicen acá, ¿no? Una declaración de guerra. O sea, imagínense en México, ¿no? Imagínense en México una declaración de guerra, ¿no? Una declaración de guerra contra López Obrador. Güey, el sector mexicano de cineastas está tan defraudado, güey. Está tan debilitado, güey. Es tan pequeño que yo les apuesto que si dice, los cineastas mexicanos le van a declarar la guerra al Estado mexicano, el Obrador va a decir, está bien, güey, está bien que me declaren la guerra. Pues, ¿y luego qué? ¿Qué van a hacer? ¿No? O sea, ¿cuáles van a ser las acciones que van a tomar? Y estoy hablando del modelo mexicano. ¿Cuáles van a ser las acciones que van a tomar, güey? Están débiles. O sea, la industria mexicana se ha debilitado desde la parte estatal, pero se ha fortalecido desde la parte privada, que es la eterna dicotomía que vivimos en este país, ¿no? Estamos muy bien ahorita en términos de producción porque Netflix le está invirtiendo, porque HBO le está invirtiendo, porque Amazon le está invirtiendo, no porque desde la parte estatal tengamos una entidad lo suficientemente sólida como para contrarrestar ese tipo de producciones con otro tipo de producciones. Eso no está pasando. Dice acá Frodalto, no estoy seguro, Jerry, creo que el Inca ha hecho un gran trabajo. Argentina es una potencia cultural por sí sola. Leía algunos argentinos en X donde explicaban que los cines privados, las entradas, sí. O sea, lo que hace es, funciona como en México. Gaumont daba las entradas más baratas, ¿no? La Cineteca Nacional daba las entradas más baratas. ¿Qué ha pasado en México? Les platico. En México hay una segunda cineteca, ¿no? Y como ahora en México hay una segunda cineteca que no está funcionando como debería, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha necesitado subir el boleto de la cineteca. Entonces ahora la cineteca ya cuesta lo mismo que una cadena de cine privada. Si la cineteca no sube su costo, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a pasar lo mismo que a Gaumont, va a terminar por desaparecer, entonces tiene que subir su costo. Ese es el problema. No sé, yo no diría, no sé cómo se perciba en la región, pero acá en México no se percibe a Argentina como una potencia, ¿eh? Yo les puedo asegurar que acá, a lo mejor en Paraguay sí, pero en México, a Argentina no se le ve como una potencia cultural, ¿eh? O sea, potencia cultural a nivel mundial, yo les podría hablar de Corea del Sur, ¿no? China, cuando se decida, ¿no? La India, eh, Estados Unidos. O sea, es una cuestión de percepción. Yo siempre trato de irnos a los números, ¿no? Yo antes de hablar de los números, porque incluso en México decimos, no, es que México somos potencia. ¿Potencia en qué? En venta de boletos, somos una potencia en venta de boletos, pero una potencia en venta de boletos ¿para quién? Pues para el mercado hollywoodense, no es para el mercado mexicano. Por eso siempre dices, en Sudamérica, sí, pues yo entiendo que en Sudamérica se pueda percibir que Argentina es una potencia cultural, pero si nos vamos a los números, Argentina no aparece en el top 25 de venta de boletos, ¿eh? Esa es una cosa que hay que revisar. ¿Potencia en qué sentido? Entonces, hay que dividir y hay que separar la percepción de los números y de los datos. O sea, a mí me sorprendió este dato que le ponen aquí
que también se los iba a enseñar, porque Natalia Maldini, que tengo entendido que es la pareja de Jorge Pinarello, o es amiga de Jorge Pinarello, o algo de Jorge Pinarello, hizo un comentario y le contestan. Natalia Maldini, productora y actriz de la película Lo que pasó en Año Nuevo. Dice, fíjense nada más, vean el dato, nada más para que vean. Y esto es que por eso Frodalton es, o sea, que todos los sudamericanos, porque en Perú está en una situación muy vulnerable en temas de estudios de cinematografía, eso sí lo sé, y me imagino que en Paraguay es igual, no me extrañaría que se fueran a Argentina, pero potencia cultural, híjole, y para eso les voy a enseñar este dato. Dice, de las 230 películas que estrenó el Inca en 2022, la de Natalia se encuentra en el puesto 13. Fíjense nada más en el dato, reitero, números. Por más que haya estado en el puesto 13, no ha podido superar los 10,000 espectadores. O sea, de 230 películas, tu top 13 tiene 10,000 espectadores. Y le voy a preguntar al chat, ¿dónde hemos visto eso? Y fíjense nada más en este dato. El 63% de las películas estrenadas por el Inca en 2022 no superaron los 1,000 espectadores, güey. ¿Potencia cultural? Ese es un poco a lo que voy. ¿Dónde hemos visto esos datos? En México. En México, el año pasado, creo que el 71% de las películas no tenían más de 1,000 espectadores, güey. ¿Industria? ¿Potencia, güey? Y luego vean esto. La película no recaudó ni 2 millones de pesos. Por eso vuelvo a lo mismo. Una cosa es la percepción y la otra cosa es la frialdad y la dureza de los datos. Que claro, Natalia respondió a este tweet, ¿no? Natalia respondió a este tweet y responde, ¿no? No solo no está subsidiada, sino que además está en Amazon, Estados Unidos, Japón, se vio en streaming, ¿no? Dice, los números que pasas solo son del Gaumont. Además se vio en salas independientes de todo el país. Aún así defiendo el Inca. Lo que no nos pasa, Natalia, son los datos de visualización en plataformas de streaming. Porque también es muy fácil decir, es que se estrenó en Amazon. Ajá, ¿cuánta gente la vio en Amazon? Necesitamos esos datos. Entonces ahí es donde de pronto la percepción se enfrenta con la dureza de los números. Y allá decimos, no, pues es que como nosotros decimos, en México no tenemos industria. Hay mucha gente me ha dicho de Colombia, de Bolivia. Mames, es que nosotros los vemos a ustedes, los mexicanos, como que ustedes la están rompiendo. Bueno, yo les puedo decir que acá en México, cuando uno se enfrenta a los datos, cuando uno se enfrenta a lo que ve, a los números, ya no suena tan bonito, ya no suena tan maravilloso. Tienes 2 películas que superan los 100,000 espectadores, que superan los 200,000, pero de 200... O sea, yo nada más otra vez vuelvo al dato. De 230 películas, que el 63% no hayan superado ni los 1,000 espectadores, perdón, pero está para llorar. Pero está para llorar. Y es la misma situación que tenemos en México. Entonces, no hemos sabido en Latinoamérica replicar un modelo que se parezca al que sí replicaron en otros países como Corea del Sur, en donde la parte estatal cobijaba a la parte privada y de esa forma lograron hacer una de las industrias culturales, es así, más poderosas del mundo, güey, ¿no? Vean esto, o sea, yo supongo que estos datos los pueden ver. O sea, esto debe ser como el anuario estadístico del cine mexicano. Vean, dice Frodalton, Argentina 1985. Sí, Argentina 1985 tiene más de 1 millón de espectadores, pero si nos vamos a los números, solo son 5 que tienen más de 100,000 espectadores. Son números muy pobres, güey. Reitero, sí, puede ser de 1 millón de Milei, pero ahí está. Son datos que no son muy diferentes a los del cine mexicano, verificados por el propio IMCINE, güey. De hecho, el cine mexicano, en términos de números, es mucho mejor es un poco más poderoso, ¿no? Que el cine argentino. Y el cine mexicano no está pasando por un momento de bonanza. O sea, se produce mucho, reitero, porque produce Netflix y demás. Dice Edgar, el formato de cine está caduco y para muestra los datos que nos muestran. El formato debe evolucionar, si no, tenderá a desaparecer. Vamos a si quieren lo buscamos, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Ese es el asunto que, pues, ¿cuál poder? Si
Todos tenemos, en todo Latinoamérica tenemos el mismo problema. Tenemos un cuello de botella en donde se produce un chingo, pero no se ve. El cine latinoamericano no se ve, güey. O sea, y las dependencias de gobierno, que nosotros hemos sido muy críticos con las dependencias de gobierno mexicanas, no han hecho, y pueden hacerlo, no han hecho las labores suficientes, no han hecho las labores necesarias para poder exhibir y distribuir como se debe ese cine. No puede ser que en México el 70% de las producciones no superen los 1000 espectadores, los 5000 espectadores, y que tengas 10 que se comen el 90% del mercado. No puede ser así. No puede ser así. Hollywood, Corea, la India, incluso Nigeria. De hecho, de aquí va a salir un video para Zoom F7, les hago un spoiler, sobre la industria nigeriana. Les va mejor que a nosotros. Sí, puede ser densidad, puede ser demografía, puede ser lo que ustedes quieran, pero tienen mejor planchado el mercado que nosotros. Los franceses tienen mejor planchado el mercado que nosotros. Los franceses, cabrón, que tienen fuertes exenciones y que tienen fuertes apoyos, estatales y culturales. Entonces, ese es el tema, que tampoco hemos sido lo suficientemente inteligentes como para poder contrarrestar a esos modelos. Dice por acá Calupo, que es su primera intervención, dice: Jerry, ¿existen modelos distintos que permitan sobrevivir sin el apoyo gubernamental? Piensen, por ejemplo, en Canadá. Canadá tiene un apoyo vía exención de impuestos. Tú vienes a filmar a Canadá, yo te condono los impuestos, te hago una exención con impuestos, me pagas mucho menos que lo que pagarías en Estados Unidos, y tiene industria. Tiene industria de postproducción, tiene industria de cine, tiene industria de todo. En Nigeria hizo un modelo de rentable por medio de venta de DVD de películas pirata, güey. O sea, bueno, es que no puedo decir que eran piratas, pero ¿qué es lo que hacían los cineastas, güey? Los cineastas independientes hacían sus películas, las llevaban al puestito pirata y el de la piratería lo vendía y le daba su comisión, y así hacían el modelo rentable. ¿Qué pasa con la India? La India también tiene sus propios mercados dentro de sus propias regiones. O sea, sabemos que en la India no nada más existe Bollywood, existe Sandalwood, existe Mollywood, existe Tollywood, existen distintos Hollywood, ¿no? Porque existen distintas regiones y la India ya tiene un mercado tan cabrón y tan grande que hace cine regionalizado al que le va muy bien. Francia tiene un modelo de apoyo gubernamental que no es enfocado a la producción como tal, sino que va dando un acompañamiento que es producción, preproducción, distribución, exhibición. En Latinoamérica no tenemos ese acompañamiento, güey. En Latinoamérica financiamos la película y ahí tú hazte bolas, cabrón. Es decir, no es que tengamos que quitar al apoyo gubernamental. El apoyo gubernamental debe de existir, porque va a haber películas que la inversión privada no va a querer a financiar, güey. El tema es que el apoyo gubernamental no puede ser el 90% de tu producción, güey. Porque eso no es sano para ninguna industria de ningún país, güey. No es sano que que el gran porcentaje de lo que produces en tu país solo se produzca vía Estado, güey. Eso no es sano, güey. Necesitamos modelos que nos permitan que ambos modelos coexistan, güey. Que ambos modelos de producción coexistan y funcionen. Reitero, yo siempre lo digo, la única persona en México, güey, que le devolvió dinero al Estado, porque ustedes imagínense un modelo en el que ambas cuestiones coexisten. Tú le prestas 5 millones a un cineasta mexicano, el cineasta mexicano hace la película y recauda 35 millones, 20 millones, vamos a ponerlo. Bueno, pues y además la exhibición, en vez, porque esa es otra, ¿no? En México, el 60% de la recaudación de exhibición se la queda el exhibidor, güey. El 20% el distribuidor y el 10% te lo quedas tú. ¿Cómo le vas a hacer para recuperar? Pero nadie quiere pelear esos porcentajes. Pero supongamos que en un modelo idílico como el gringo, es el director el que se queda con el 60% de la recaudación, ¿no? El productor. Se queda con vamos a ponerle el 30% para no sonar tan ambiciosos, ¿no? Y supongamos que esta persona recupera 10 millones de pesos. Bueno, pues este director puede regresarle a gobierno los 5 que le prestaron y quedarse con 5 para financiar otra película. Esa es una industria sana, güey. Porque entonces tú le regresas 5 a gobierno y ¿qué dice gobierno? Ah, yo con esos 5 que me regresaron, son 5 que ya tenía más 5 que me devolvieron,
ya no voy a apoyar una película, ya voy a apoyar 2 películas. Pero eso podría suceder, pero son cuentos de hadas, güey. Solo una persona en la historia de los fondos públicos de México le regresó el dinero al Estado. Y esa persona se llama Eugenio Derbez, güey. Eugenio Derbez le prestaron creo que 2 millones, regresó 20, cabrón. Imagínate. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo le doy dinero al cineasta, el cineasta hace su película, termina su película, no tiene dónde exhibirla, no tiene dónde distribuirla, nadie se la quiere comprar. ¿Y qué dice el cineasta? Pues chingue su madre, pues ya, al fin fue a fondo perdido, ¿no? Al fin fue algo que me lo dio gobierno, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. La única cuenta que yo tengo que rendir es la película. Ahí está la película. Voy a meter otra carpeta para financiar la siguiente. Eso no es sano. Eso no es sano, ¿eh? O sea, créanme que sí es muy triste, güey. Es muy triste porque el que se recorte en este tipo de fondos apaga voces que solo se pueden expresar mediante la recepción de esos fondos, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo una película muy personal, que me mueve muchísimo, que es algo que yo quiero contar, que aplico para el fondo y ¿qué crees? Que ya no hay fondos. Bueno, pues ese cineasta se las va a tener que ver cómo chingado lo hace para financiar esa película y cómo chingado lo hace para hacerla funcionar. Entonces sí es muy doloroso porque se acaban modelos, se destruye un sistema, ¿no? Se destruye como pasó en México. Se destruye un sistema. En México perdimos cines bellísimos, güeyes. Cines hermosos que teníamos en México de miles de butacas, güey. Neta, había cines enormes que eran maravillosos y que por un descuido estatal se perdieron. Y cuando llega la privatización, se pierden esos cines, no se restauran y quedan estos cines multiplex que son Cinépolis y Cinemex, ¿no? Pero esa es la parte triste, que va a haber voces que solo podían filmar, que es así, solo podían filmar con apoyos, que ya no van a tener los apoyos. Que había cines que subsidiaban el precio del boleto, que ya no van a existir y que ya no se va a subsidiar ese precio del boleto. Esa es la parte triste de todo esto. Pero al mismo tiempo, no hemos sido capaces de generar el modelo de una industria sana. ¿Qué fue lo que hicieron en Corea del Sur? En Corea del Sur yo le decía a Samsung, que aquí se hace en México, güey. Yo le decía a Samsung, oye Samsung, métele lana a una película, produce la película y yo me voy a... Fíjense nada más, güey, lo que hicieron los coreanos. Yo me voy a encargar, güey, de proteger tu producción para que recaude dinero en taquilla, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a garantizar el 60% de la exhibición de películas nacionales en salas de cine. Entonces tú no te preocupes, Samsung, tú preocúpate por meter esa lana porque yo me voy a preocupar de que tu película se exhiba correctamente. Eso, en México y por lo que veo en Latinoamérica, eso es imposible, güey. O sea, eso no se puede. Porque en México llevamos 6 años, para los que no son mexicanos, les platico, en México llevamos 6 años peleando el 5%, güey. Peleando que nos presten el 5% de las salas, güey. ¿Y qué nos están diciendo las exhibidoras privadas? No, ni madres. No, güey, no. No te los voy a prestar porque eso atenta, fíjense, atenta contra el libre mercado, güey. Y la ley de cinematografía mexicana, lleva 6 años atorada porque no nos quieren dar el 5%. El 5%, bueno, no estamos peleando el 60% como los surcoreanos. Estamos peleando el 5%. Imagínense. Y por eso lleva atorada 6 años, porque no podemos negociar el 5%. Dice Pepillo, por eso se graba mucho en Vancouver. Sí, en Vancouver se filma mucho porque hay un programa de exención de impuestos. Dice Burning Star Core, Canadá tiene algo interesante aparte de Villeneuve, Pre-Hollywood y Javier Dolan. Pues imagínate que podríamos decir lo mismo de México, ¿no? Al gran público le podemos decir, güey, México tiene algo más interesante que Guillermo del Toro, González Iñárritu y Alfonso Cuarón. No es que no existan cineastas chingones, es que la gente no los conoce, es que la gente no los ve, la gente no va al cine a ver cine mexicano, güey. Dice Edgar, es que es lo mismo todo el tiempo, el exhibidor es el que se queda con la mayoría del varo, hacen lo que quieren, viva el capitalismo. Entonces, uno dice, vuelvo a lo mismo, uno dice, a ver, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta son salas alternativas. Y tú le dices a la Cineteca Nacional, oye, Cineteca Nacional, hay que
mejorar las cinetecas de otros estados. No se mejoran. Oye, hay que hacer mejores programaciones. No se programa mejor. Oye, es que hay que hacer... Entonces, ahí se vuelve un estira y afloje, ¿no? Ahí se vuelve una problemática. Lo hablábamos hay una entrevista que le hicimos a un cineasta independiente y nos decía cineasta independiente, güey, es que básicamente el distribuidor ya tiene a sus amigos que tienen sus venues y entonces el distribuidor te dice, dame tu película. Ah, ok, te doy mi película. Yo se la presto a los dueños de los cineclubes que hay por ahí. Si va la gente, bien, y si no, también. Nos decía este director, fíjense nada más. Nos decía este director. Le prestamos la película a un cineclub en Colima. No me acuerdo el estado, pero pongo un ejemplo. En Colima, güey, ¿no? Y entonces le prestamos la película, el cineclub la programa y el mero día quita la función y ya no la va a exhibir. Y uno, ¿qué pensaría? Ah, ok, a lo mejor no se vendieron los boletos, a lo mejor ese día el cineclub le dio hueva, ya no la quiso exhibir, miles de cosas. Y uno, ¿qué pensaría? Como cineasta, ah, ok, yo no soy el distribuidor, yo no me voy a pelear. Mi distribuidor que me pidió mi película, que me compró los derechos, porque muchas veces los derechos ni se compran, se ceden. Fíjense nada más en México, ¿eh? En México el distribuidor se te acerca y no le vendes tu película, se la prestas. Y de lo que se venda, ya se reparten los porcentajes. Nada más para que vean, ¿eh? Se ceden, güey. Bueno, uno diría, ah, ok, mi distribuidor se va a pelear, se va a echar ese round para que se exhiba la película. Le habla este director al su distribuidor y ¿saben qué le dijo el distribuidor? Ah, no sabía que no se iba a exhibir ya. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el propio director le tuvo que marcar al cineclub en otro estado de la república para pedirle que de favor cumpliera con la palabra y que cumpliera con la exhibición de la película, güey. Entonces es una cosa en México, y si México tiene a nivel industria más industria que Argentina y los cineastas mexicanos se tienen que pelear los espacios, pues imagínense en Argentina, güey. O sea, son cosas que uno no se explica, güey. Que uno no dice, güey, no puede ser posible que algunos chilenos me digan, no, es que en México ustedes los vemos como que puta, tienen una superindustria. Pues no, güey, no la tenemos. Y el 90% de nuestros cineastas mexicanos tienen que pelear las salas, tienen que pelear con los distribuidores, tienen que pelear con los exhibidores. Han habido casos, y esto también ya se los he compartido, pero han habido casos en donde las exhibidoras le marcan a los cineastas y le dicen, güey, te doy 10,000 pesos, pero ya déjame quitar tu pinche película, güey, porque me está ocupando espacios en salas, güey. Así, quítame tu película. Entonces, sí, esto es muy complejo, sí se está apagando una parte del financiamiento en Argentina, pero al mismo tiempo el Estado ha sido incapaz de responder a esta y otras problemáticas que se nos han presentado, ¿no? No es posible que los surcoreanos hayan incluido, fíjense, nada más para que vean. Los surcoreanos incluyeron un puesto dentro de la cadena cinematográfica, incluyeron un puesto que se llamaban los observadores de la cuota de pantalla. ¿Cuál es la chamba de los observadores de la cuota de pantalla? Bien fácil. Si la ley dice que el 60% de tu cine tiene que estar destinado al cine surcoreano, entonces si tú tienes 10 salas, 6 tienen que ser de cine surcoreano. Entonces yo, observador de la cuota de pantalla, llego a la sala de cine y veo que tú tienes 5 y 5. Ah, cabrón, ¿tienes 5 y 5? Ah, pues este cine tiene que pagar una multa. Tiene que pagar una multa que se va a ir a fondo público para apoyar más producción de cine coreano. En México no hay observadores de la cuota de pantalla. A nadie le interesa, güey, que se cumpla la cuota del 10% que tenemos actualmente de exhibición de cine mexicano, güey. A nadie le importa, güey. Nadie quiere ni puede multar a las exhibidoras privadas, güey. No se puede. Yo no sé cómo sea en Argentina, pero me imagino que tampoco existen los observadores de la cuota de pantalla, ¿eh? Los argentinos no sé si tengan el 5%, el 10%, el 20%, no sé. Pero vuelvo a lo mismo. Hay estrategias que se pueden implementar a nivel estatal para tener una industria sana, pero no se han implementado, no porque no se pueda, güey.
sino por una simple y sencilla razón. Y yo sé que para los que están aquí siempre, ya lo han escuchado, pero para los que no están acá regularmente, se los vuelvo a comentar. No se respeta, no porque no se pueda, no se respeta porque no hay voluntad política, güey. Y mientras no haya voluntad política y el cine en México, no sé cómo está en Argentina, pero el cine en México se siga utilizando o se siga viendo como un producto de segunda categoría, pues no va a haber voluntad política para solucionar esas problemáticas, güey. ¿Se pueden solucionar? Se pueden solucionar, güey. Hay muchas cosas del modelo francés que se pueden implementar. Hay un chingo, güey. Hay un chingo de cosas del cine surcoreano que se pueden implementar. Un montón, güey. O sea, hay algo que yo siempre menciono, ¿no? No es posible que México, güey, sea el cuarto mercado a nivel internacional, güey. Repito el dato, güey. El cuarto mercado a nivel internacional en ventas de boletos. Y el 70% de nuestras películas no tengan ni 1000 espectadores, güey. Es que es... De verdad, es tristísimo, güey. Reitero la cifra, güey. Somos el cuarto lugar a nivel mundial en venta de boletos. Y el 70% de nuestro cine no supera los 1000 espectadores. Es doloroso. Y que nuestra cuota de mercado sea del 3%, güey. Es que no es posible, güey. Si nuestra... Fíjense nada más. Y como se los dije alguna vez a los que siempre están aquí. México no necesita tener el 50% de la cuota del mercado para ser potencia, güey. Si los mexicanos tuviéramos el 10% de la cuota de mercado, es decir, que el 10% de los boletos que se venden en este país se vendieran en el cine mexicano, seríamos el país, seríamos la potencia más importante de Latinoamérica en materia cinematográfica y cultural, güey. Solo con el 10%, güey. Pero no lo tenemos. No tenemos ni el 5%, cabrón. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a María Novaro, oye María, ¿cuál es el problema del cine mexicano? Te dice la exhibición. Ah, perfecto. Chingón. ¿Y qué se está haciendo? Ah, pues nada. No, o sea, es que como... Lo saben. Pero ¿saben por qué no se puede hacer nada? Y para ello les recomiendo, tenemos un reportaje en Zoom F7 donde entrevistamos a cineclubes, güey. Entrevistamos a gente que tiene cineclubes en diferentes estados. ¿Y qué te dicen esas personas? Es que de pronto hay películas mexicanas que quiere ver la gente, pero que los derechos los tiene Cinépolis. Entonces, ¿qué dice Cinépolis? No te la presto. Esta no te la presto. Oye, Cinépolis, pero tienes otra ahí que no tienes tú los derechos y que tú tienes las copias. No te las presto. No te las presto. Estas son mías. Son mías. Dicen los cineclubistas. Para cuando te las prestan, ya todo el mundo ya las vio en Torrent. Ya nadie le interesan. Entonces, hay una competencia desleal de las exhibidoras hacia abajo. Entonces, reitero, son ambos lados tienen que ceder y ambos lados tienen que fomentar una industria sana, güey. Una industria sana que haga funcionar, porque eso lo decimos siempre, para que el cine artístico, güey, de autor funcione, necesitas que funcione el cine comercial, hollywoodero, palomitero, llámenlo como quieran. Es que ambas cosas tienen que coexistir, porque una soporta a la otra, incluso a nivel productora. A24 va a empezar a producir películas de tipo Everything, Everywhere All at Once, palomiteras y demás, para que carguen a las demás, ¿no? Para que carguen a las que cuestan 5 millones, 10 millones. Así hace esa industria, güey. Lo triste en México es que estamos así, ¿no? Está desnivelado, está así. Nadie ve esto y muy pocos ven esto, ¿no? Y los que producen esto, solo producen esto. O sea, es una cosa muy cabrona. Pero, pues evidentemente, si Argentina funciona primordialmente con sus fondos públicos, en el momento en el que retires esos fondos públicos, se te desmorona la industria. ¿Y qué creen? En México, si sucede lo mismo, ¿qué creen que va a pasar? Se nos va a desmoronar la industria, porque no hemos sido capaces de generar modelos que sean atractivos para inversionistas privados que puedan ser capaces de recuperar su inversión. No lo hemos logrado. Entonces, en el momento en el que nos quiten los apoyos públicos, nosotros los mexicanos, que también en otros países de Latinoamérica nos ven como una potencia, nos vamos a ir al carajo, cabrón. Dice Dainek, María Simbaro, invitamos a JP para ver qué se puede hacer. Sí, güey, invitan al JP y el JP no tiene la menor idea. Y supongamos que el JP sea el genio, güey, que el cine mexicano necesita y puede darles las propuestas más vanguardistas de cómo hacer una industria desde los fondos estatales. Supongamos que el JP puede hacerlo, güey.
Si no quieren ejecutar en el Estado, si el instituto no quiere implementar las sugerencias, da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo que tengas a quien tengas en tus mesas de debate para poder ofrecer soluciones al tema de la falta de exhibición y distribución. Da lo mismo a quien tengas, güey. Si no implementas, no importa, güey. Mientras tú no implementes, no importa el que tengas, no importa la idea que generes, no importa, güey. Si no implementas lo que se está diciendo. Ahora, quiero cerrar con un artículo de opinión. Fíjense, un artículo de opinión que tiene este señor que se llama Diego Batle, que lo hizo hoy y que es muy interesante. Dice: la ofensiva contra el Inca, la estigmatización y lo simbólico en medio de la batalla cultural. Porque sí, es una batalla cultural. Es una batalla cultural que aquí en México la tienen ganada los gringos. En México el 94% del consumo de cine a nivel nacional es cine hollywoodense. O sea, en México no se ve otra cosa que no sea cine hollywoodense. El 94% del cine que consumimos es cine gringo, güey. Dice hace rato: si se retractaron rápido cuando querían cobrarle $1 a cada boleto, dudo que peleen un 10% de las salas. Pero para ahí, ¿cuál sería tu respuesta hace rato? Pues las cinetecas. Ya vimos que la cineteca de Joco funciona. Tienes que replicar ese modelo en otras cinetecas. La cosa es que no lo quieren hacer, güey. Ese es el problema, ¿no? Ese es el asunto. Y entonces tienes una cineteca en el Estado de México que tiene 2 salas y una de las 2 salas está descompuesta, ¿no? Es que vuelvo a lo mismo, o sea, entiendo muy cabrón a los artistas y a los autores, pero esta crisis que están viviendo los argentinos es una crisis derivada de que, al igual que en México, no han podido generar una industria que sea independiente de las decisiones que se tomen, o no tan dependiente, para que no suene tan radical, no tan dependiente de las decisiones que se tomen a nivel estatal, güey. Dice: los fuertes recortes que implementó la flamante gestión del instituto, pero sobre todo el discurso lleno de resentimiento y desprecio que se lanza desde el gobierno, hacen que el panorama para la industria audiovisual luzca aterrador. Y ojo, que ese mismo discurso aterrador también lo tenemos en México, güey. Aunque es un gobierno de otro perfil. También cuando llegó López Obrador, lo primero que dijo es: se van a recortar los apoyos porque hemos visto corrupción en la entrega de esos apoyos. Y es como de no mames, güey. Como dice Bernardo González, uno de nuestros cineastas más destacados: güey, Andrés Manuel ya se va y nunca demostró que hay corrupción. Yo sí conozco casos de corrupción dentro del instituto, pero como no tenemos documentos, porque no nos los han querido pasar, y como no tenemos a la gente que quiere hacer las entrevistas y dar las entrevistas y los damos a conocer, pues raya más en la parte del chisme que en la parte del trabajo periodístico. Entonces por eso no los hemos dado a conocer. Pero bueno, Andrés Manuel lo primero que hizo fue generar una percepción negativa de la industria nacional mexicana, ¿no? Dice, bueno, aquí viene lo de la resolución, que esto ya lo vimos, que el documento justifica el brutal recorte que tiene el Inca, que tiene un déficit, es decir, una pérdida de $4 millones, que es muchísimo dinero, ¿no? Dice: vayamos entonces a los números antes de ir a las interpretaciones y valoraciones. Miren, aquí van los datos. Que aquí es donde vemos si efectivamente es una industria poderosa o es un simple ejercicio de percepción, ¿no? Dice: el Inca tuvo en 2023 ingresos por 13.537 millones de pesos, de los cuales 9.500.000 casi, es decir, casi el 70%, provinieron de los aportes de los canales al ENACOM, y el 30% correspondieron al impuesto del 10% de cada espectador, que esto es algo que, reitero, en México pues no se pudo implementar, ¿no? Porque nos cayó luego la voladora, ¿no? Con un presupuesto que, como casi en toda la administración pública, no se ha actualizado pese a la espiralización inflacionaria, que eso también pasó aquí en México, le pasó al CCC. La inflación seguía, ¿no? La inflación seguía y seguía, y el presupuesto se mantenía igual cuando tenía que crecer conforme a la inflación, ¿no? Como en casi toda la administración pública, no se ha actualizado. Esos 13.500.000 significarían poco más de $15 millones a la cotización oficial y 13 millones al Blue, dice, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace entre muchas otras cosas el Inca con esos $15 millones anuales, además de pagar los 6 millones en salarios? Es decir, le quedarían 9 millones. Dice: fomenta a unas 200... Es que estos son los datos que no están bien, güey. Yo reitero, esto no está bien, a nivel industria no está bien. Fomenta a unas 200 películas, güey. No puedes, de 230 películas no puedes financiar 200 con fondos públicos, güey. Es que esto no es sano. Esto no es sano para ninguna industria de ningún pinche lado, güey. Dice:
Fomenta unas 200 películas grandes, medianas y chicas. Hoy el pago a productores está parado y los montos totalmente desactualizados. Es mismo caso que en México, cuando se cambia, cuando se eliminan el Foprocine y el Fidecine y pasan al Focine, lo que sucede es que muchos productores que habían ganado los apoyos anteriores, que se cancelaron, pues no recibieron su dinero, ¿no? Que hay que ver si ya por fin se los dieron o siguen sin pagárselos. Sostiene una prestigiosa escuela pública y gratuita como la ENERC, que tiene sedes en Cabá, NOA, NEA, Patagonia, Mar del Plata, Cuyo, Rosario y Comodoro. Es decir, que también se va a escuelas como en México, el CCC y la ENAC, ¿no? Aporta a una red de casi 70 espacios del Inca con el Gaumont. Fíjense, 70 espacios. Cuya continuidad también está amenazada como insignia. Maneja la señal de TV Cinear y la plataforma de streaming Cinear Play, ambas también gratuitas. Es decir, como en México, ¿no? Cineteca Nacional, Filmin Latino, ahora llamado Nuestro Cine MX. Financia programas federales de formación, aportes directos a provincias, ayudas al lanzamiento y a la participación de festivales al exterior. Es decir, como lo hace el Procine, como lo hacen los fondos a festivales. O sea, igualito que en México, igualitito, güey. Y aquí también viene el pedo, güey. Es la principal fuente de financiamiento del Festival de Mar del Plata y del Mercado Ventana Sur. La principal fuente de financiamiento. Es lo mismo, güey, lo mismo. A ver, sale Estrella Araiza a decir, güey, este año no podemos operar el Festival de Guadalajara porque nos recortaron los apoyos. A ver, güey, a Estrella Araiza le dieron 33 millones de pesos, güey. Un año anterior le dieron 38, o sea, fue un recorte de 5 millones de pesos. Güey, ¿de dónde saca que no lo puedo operar, güey, con 38, 33? Lo que darían Yo conocía un festival, güey, que es el festival Miradas Locales, güey, que hizo maravillas con 100,000 pesos, güey. O sea, es que, no mames, es que yo no entiendo, güey. O sea, a lo mejor soy muy pendejo, güey, pero yo estuve en un festival, güey, que con 100,000 pesos tuvo sedes alternativas, güey. Hizo una selección oficial, exhibió cine del Estado de México, güey, con 100,000 pesos, güey. Y que salga alguien a decirme, con 33 millones de pesos, estoy pobre y no puedo hacer nada, güey. Sí digo, no mames, güey. O sea, neta digo, no mames, güey. No puede ser el fondo público tu principal fuente de financiamiento, güey. Tiene que ser una parte de tu financiamiento, pero no todo el financiamiento, güey. Ahora, vamos a ver las comparaciones que pongo. Sí, básicamente el Inca funciona igualito, que es el IMCINE argentino, ¿no? Algunas comparaciones antojadizas a modo de ejemplo. Presupuesto medio de una película de un estudio de Hollywood. Es que aquí es donde viene aquí es donde uno se entristece, ¿no? 65 millones de dólares. Fíjense, ¿eh? 65 millones de dólares es el presupuesto promedio de una película en México, en dólares, en Hollywood. En México, güey, vamos a hacer el ejercicio, güey. En México, según el último reporte del propio anuario estadístico, es de 13,700,000 pesos, ¿no? 13,700,000 pesos. Ese es el promedio. El dólar está a 17 varos en promedio, ¿no? Entre 17. Es decir, que mientras en Estados Unidos en promedio una película cuesta 65 millones de dólares, en México una película cuesta 800,000 dólares en promedio, güey. 800,000 dólares, güey. No mames. O sea, es que es irrisorio, güey. Irrisorio, güey. Y les doy otro dato, güey. ¿Saben cuánto cuesta, güey? ¿Cuánto se gasta en promedio un cineasta mexicano en publicidad, güey? 15,000 pesos, güey. 15,000 pesos, güey, en publicidad, güey. 15. ¿Y cuánto? Y para los que no son de México, ¿cuánto es 15,000 pesos, güey? En dólares. Son 880 dólares, güey. O sea, mientras hay 750 dólares. Mientras hay, güey, películas gringas que se gastan 1,000,000 de dólares en publicidad para México nada más, las películas mexicanas se gastan 750 dólares en marketing, güey. ¿Ven cómo no somos tan poderosos, güey? Es que está muy cabrón, o sea, pero son datos. Sigamos con los datos que nos proporciona esta persona. Y no estamos hablando de un blockbuster de Marvel, sino de una producción mediana. Presupuesto promedio para el lanzamiento de una película de un estudio en Hollywood, 35 millones de dólares, güey. Contra 750 dólares que nos gastamos en México para promocionar una película. Presupuesto del Festival de Cannes, 25 millones de dólares, güey. Presupuesto del Festival de Mar del Plata de los últimos 2 años, menos de 1,000,000 de dólares por edición, güey. A ver, ahí les va. Si a Estrella Araiza le dieron 33 millones de dólares,
Vamos a hacer la conversión. De dólares. Ojalá fueran dólares, güey. 33 millones de pesos entre 17 que está el dólar ahorita. Son 1.941.000 dólares le dieron a Estrella Araiza. Y con eso Estrella Araiza no podía hacer un festival, ¿eh? Y con eso Estrella Araiza, que es más de lo que le dan a Mar del Plata, con eso Estrella Araiza no puede hacer un festival. Pero bueno. Dice, quiere decir que los 15 millones de dólares que insume el Inca para todo lo citado anteriormente significa el 15% de lo que cuesta producir y lanzar una película mediana en Hollywood. Una película, güey. El total de lo que se otorga a nivel nacional durante un año, güey, a toda tu industria, y le pongo muy entre paréntesis, Argentina es lo de una película en Hollywood, mediana. ¿Dónde hemos visto eso también? En México. ¿Y por qué lo seguimos viendo? Porque los latinoamericanos hemos sido incapaces de generar un modelo de industria sano, güey. Dice, cabe aclarar que allí también se subvencionan desde el Estado al cine con desgravaciones impositivas y devoluciones de parte de lo gastado para que un film se haga en Atlanta o en Los Ángeles, que es lo que les decía, es un tema de impuestos, ¿no? Dice, hace pocos días el gobierno inglés, tan de derecha como el de Milei, anunció un ambicioso esquema que le permite al productor, es que aquí está el tema, güey. Fíjense, anunció un ambicioso esquema que le permite al productor recuperar hasta el 40% de lo invertido si se elige ese país para rodar una serie o película. Eso en México no existe, güey. En México, el promedio de porcentaje de recuperación que tú tienes es del 7%, mamón. O sea, que para tú recuperar los 5 millones que gastaste en una película, necesitas que tu película recaude de que 80 millones de pesos. Pero si tienes 750 dólares para hacer el marketing, ¿sabes cuándo lo vas a recuperar? La respuesta es muy sencilla, nunca, cabrón. Por eso, todo el mundo quiere los fondos. Porque dices, güey, en los fondos me dan 20 millones de pesos, yo cobro 1 millón, hago mi película, güey, y ya no importa si no recupera, porque yo ya hice mi negocio ahí. Es que eso es lo que no te están diciendo los cineastas argentinos y los cineastas mexicanos que viven del carpeteo, güey. Que es el principal modelo de negocio, porque su negocio está en el cobro de honorarios, güey. Y el negocio está en ponerte unos honorarios muy altos, cobrar muy bien y después te vale madre lo que haga en la película, ¿no? Dice el Dainek, IMCINE, ten 750 y ahí habla la Jordi Rosado a ver si jala tu película. Y el Festival de Mar del Plata cuesta 30 veces menos que el de Cannes. ¿El Inca es entonces una panacea? Por supuesto que no. Y era lo que le decía a Freud Dalton. ¿Es Argentina una potencia cultural? Por supuesto que no, güey. No, o sea, por supuesto que no. Yo entiendo que en Sudamérica puede ser una potencia cultural. Pues sí, pero es que el estado de cinematografías, como la paraguaya, como la boliviana y como la peruana, que son de las que, y de la ecuatoriana, que son de las que tengo datos, está por los suelos, güey. Entonces, ¿es potencia? Pues vamos a decir que es la menos peor. Como México es la menos peor de la región. No, o sea, es que ese es el tema, güey, ¿no? O sea, es que es la menos peor de la región. Tal cual. Entonces, no es que sea una potencia, o es que sea la mejor, que es la menos peor. Dice Gazú, Jerry, hagamos una película de la vida en Chiapas y nos retiramos a una finca. Y dice este rato, si a mí me quitaran 5 milloncitos de mi bolsa, también me enojaría. Es que claro, o sea, miren esto, o sea, si el único modelo de negocio que yo conozco haciendo cine es meter una carpeta, ganarme 20 millones de pesos y yo quedarme con 1 millón, si de pronto llega el gobierno y me dice, güey, voy a recortar los apoyos, ya no te voy a poder dar 20 millones, te voy a dar 5. Claro que me voy a emputar, güey, porque voy a decir, güey, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces, reitero, el problema es que no hemos logrado gestar un modelo en el que nos digan, güey, te quito 5 millones. Yo puedo decir, no hay pedo, güey. Porque ahora yo ya tengo, tú me estás dando 10, yo pongo otros 10 y yo recupero mis 10. Eso no lo hemos podido generar. Que sí lo han podido generar las industrias saludables. Entonces, como no lo hemos podido generar, cuando nos quitan la única forma que conozco de hacer industria, que no es hacer industria, entro en crisis. Y entonces, claro que la industria argentina va a entrar en una crisis. Por supuesto que va a entrar en una crisis muy severa. Porque al igual que en México, su único modelo de financiar lo que financian es ese, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no?
¿El Inca es entonces una panacea? Por supuesto que no. Dice, desde siempre hubo designaciones políticas. Hay capas geológicas que por el propio sistema de estabilidad del empleado público se mantienen desde épocas pretéritas. Internas sindicales que complican la dinámica y un sector minoritario que no trabaja lo que debería. La mayoría sí son profesionales de primera línea. También es cierto que en varios aspectos sigue siendo un organismo demasiado anquilosado, como en México, y burocrático, como en México. Pero ¿por qué cerrarlo o desfinanciarlo por completo? Y miren lo que dice aquí, y reitero, aquí este es un artículo de opinión de alguien que conoce a fondo la industria argentina, ¿eh? Dice, pero ¿por qué cerrarlo o desfinanciarlo por completo? Dice, que en definitiva termina siendo casi lo mismo, güey. No mames. Si se podría optimizar su gestión de manera lógica y racional, es que eso es a lo que yo me refiero. Lo que se tiene que hacer no es desaparecerlo, güey. Lo que se tiene que hacer es gestionarlo de forma óptima y racional, lógica y racional. Pero es algo que no se va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, güey. Dice, es que el Inca, como el CONICET, el INADI o la agencia TELAM, ha quedado preso de la batalla cultural de la ultraderecha vernácula, que ven el apoyo a la ciencia y la cultura gastos innecesarios, y siente que los científicos y artistas progres, y aquí sí les doy la razón, que la extinción de este organismo es más una cuestión ideológica que una cuestión de optimizar los recursos, ¿no? Por eso la estigmatización y el desprecio, la crueldad, el discurso de odio dirigido con particular predilección a esos colectivos. La cuestión, por lo tanto, es más simbólica que económica. Y aquí es donde sí estoy completamente de acuerdo, güey. La industria audiovisual, según un estudio realizado por Ubatec y CONICET, genera unos 700,000 puestos directos e indirectos al año. Motoriza el 5% de la actividad económica y es uno de los sectores más dinámicos porque cuando alguien filma contrata transporte, seguridad, catering y decenas de otros rubros que además están muy bien pagados. Hoy el sector está prácticamente parado. Hay unos pocos rodajes en marcha y es víctima de un ataque tan despiadado como desmedido e injusto. Y conste que en esta columna ni siquiera mencioné cuestiones como la identidad o la memoria de un país en las que el cine cumple un papel preponderante, que eso es lo verdaderamente triste, ¿no? Que esas voces que solo podían producir de esa manera y que son necesarias para preservar la parte cultural de un país, esas voces sí se van a apagar o sí se están apagando, y eso es lo verdaderamente doloroso, ¿no? Sean voces de izquierda, sean voces de derecha, sean voces con las convicciones políticas que se tengan, esa es la parte triste, ¿no? Que esas voces sí se van a apagar, pero yo también coincido, este paso de la sierra de Milei para que vean los progres. Ahí sí estoy de acuerdo, güey, porque un gobernante, un presidente inteligente diría, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Independientemente de la ideología, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cómo los podemos mejorar? Y cómo podemos generar una industria saludable. Pero sabemos que eso no va a suceder bajo la presidencia de Milei. Dice, sí, hay cosas por cambiar, mejorar y optimizar. Pero hay algo que queda claro, los 15 millones de dólares que invierte el Inca o la organización de un modesto festival de cine en una provincia no tienen la culpa del hambre de los niños de los sectores más postergados de la sociedad. Y ese es un error común, de muchos críticos de los fondos públicos. Muchos críticos de los fondos públicos te dicen, no, Jerry, es que hay otros apoyos de primera línea que se tienen que dar a los pobres niños con hambre, a las pobres mujeres que hacen maternidades en solitario. No, Jerry, es que esos presupuestos, hay cosas más importantes. Y es cuando uno responde, es que eso ya está presupuestado, es que ya hay presupuestos para eso. De hecho, algunos de esos presupuestos los recortó Andrés Manuel. No, o sea, pero no es que tenga que estar luchada una cosa con la otra, es que van de la mano. Pero eso tampoco lo entienden, ahí sí tengo que decirlo, no lo entienden nuestros gobernantes o nuestro presidente, para decirlo ya en términos más claros, ¿no? Dice, es lo que se dilapida en pocos segundos en el pago de intereses en medio de la timba financiera tan propia de estos tiempos. Dice, esa es la verdad, el resto es demagogia, firuletes para la hinchada, puro cinismo e hipocresía. Y sí, ahí sí estoy de acuerdo. Todo este asunto que está llevando Milei a cabo, pues sí tiene tintes más ideológicos y políticos que de un razonamiento pues real y que busque genuinamente resolver una problemática, que es la misma problemática que tenemos en México. Y cuando yo hablo de voluntad política, no hablo de voluntad ideológica. Voluntad política implica negociar, güey. Implica irte a parar con Cinépolis y decirle, oye, Cinépolis, ¿qué crees?
que dentro del instituto va a haber un observador de la cuota de pantalla y cuando tú no respetes esa cuota de pantalla me vas a dar una multa y esa multa se va a ir a seguir apoyando la distribución y la exhibición de películas. Oye, pero es que no me gusta, voy a sacar todas las salas de cine de México y me las voy a llevar a Argentina, ¿no? Ah, bueno, está bien, hazlo. Eso es voluntad política, güey. Eso es negociar con lo que tienes, que es la ley de cinematografía. Y la ley de cinematografía estipula que un 10% tiene que ser destinado al cine mexicano. Pero eso no va a suceder. Entonces, yo sí coincido también que esta decisión es más una decisión es una decisión ideológica que una decisión en aras de resolver una problemática que es la misma problemática que tenemos en México. Dice la hormiga fachera. Hola Zoom, leí Argentino y Cine y entré. El tema del cierre del Inca y otras instituciones culturales es más por una postura política. Es cierto que enquilombado tema plata, pero la solución no es eliminarlo, sino eficientarlo. Exacto, eso es un poco la misma conclusión, ¿no? Hacerlo funcionar sanamente, pero el presidente es un fanático, no se puede dialogar con ese tipo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, hormiga fachera. Esa es la conclusión a la que quería llegar, ¿no? Que como podemos ver, toda la estructura y toda la organización del Inca es exactamente la misma que la del IMCINE, güey. Exactamente la misma que la del Instituto Mexicano de Cinematografía. La mismita, ¿no? Son los mismos problemas, el dinero se reparte en las mismas zonas de interés, para usar este título de la película, que es los cines, los festivales, las películas, la distribución, la exhibición. En eso estamos de acuerdo y también estamos de acuerdo en que todo esto que está sucediendo tiene otras convicciones que no van por mejorar lo que ya se tiene, sino por destruir y mandar un mensaje, ¿no? Eso es lo que está haciendo Milei, está mandando un mensaje a sus opositores, ¿no? Y creo que eso no está bien. En México tendríamos que tomar otro tipo de decisiones, tendríamos que buscar la eficientar, como muy bien dice la hormiga fachera, que me gusta mucho el término. Tenemos que eficientar la manera en la que estamos utilizando los recursos, a dónde se están dirigiendo y procurar que cuando un gobernante nos diga voy a recortar todo lo que hay en la parte cultural y demás, digamos, me vale madre, güey, no importa, porque hoy en día es sostenible tener una industria, porque hoy en día es sostenible que yo le invierta una película porque lo voy a recuperar. Eso es lo que hay que buscar. Y eso siempre, porque ahí tenemos, y ustedes tienen el video en Zoom F7 que hicimos en algún momento que se llama El Milagro Coreano, donde desglosamos a profundidad ese modelo, se los voy a pasar por acá. Ustedes tienen ese video. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, siempre va a venir primero del Estado y luego ya vendrán los privados, ¿no? Pero siempre va a venir de proteger, salvaguardar, impulsar y demás, como lo hicieron ellos, ¿no? Ellos se protegieron, se cuidaron y a la postre generaron un modelo saludable y sostenible para sus cineastas. ¿Y cuál fue digamos, la consecución de todo aquello? Pues fue que Parasite gana el Oscar, que es la cúspide de su conquista cultural o de lo que llaman el soft power, ¿no? Lo que le llaman el soft power, que es algo que lograron los surcoreanos y que yo diría que en Latinoamérica hay 4 países que podrían lograr algo similar. Por supuesto que el primero es México, el segundo es Brasil, el tercero es Colombia y el cuarto es Argentina. Esos 4 países podrían lograr algo muy similar a lo que logró Corea del Sur, pero lo venía trabajando desde la década de los 90 y lo sigue trabajando y lo terminó en la década de los 2020, ¿no? Dice Freud Alton, anótame Paraguay, Jerry. Es que Paraguay, puta, voy a investigar un poco más de su industria, pero al menos de lo que yo he escuchado de especialistas, siempre están en primera línea en Latinoamérica, México, Colombia y Brasil, ¿no? México, esos 3 países son los que siempre aparecen en primera línea. De hecho, por aquí en algún momento leímos algunas nuevas situaciones que se iban a implementar en Colombia para mejorar su cinematografía, y eso es lo que al parecer tiene muy entusiasmados a muchos sectores de la inversión privada y del Estado, ¿no? Pero siempre es así, hay que generar las condiciones para que todos ganemos y podamos generar una industria sana, que es algo que no tenemos y que es algo que se está revelando en estos momentos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina todo este tema del Inca.
vamos a ver hacia dónde nos dirigimos en México. Yo creo que, y quizás podría ser una apuesta aquí, y podría decírselo a nuestros hermanos latinoamericanos que andan por acá en el stream, pero yo les puedo apostar que en México, en 3 años vamos a estar igual, ¿eh? En 3 años vamos a estar diciendo, no mames, ¿no? Chingada madre, estos güeyes ya recortaron toda la parte estatal, güey. Yo creo que el cambio de administración va a llegar muy, muy fuerte, y el cambio de administración va a tomar un montón de medidas para incentivar el 100% de la inversión de plataformas de streaming, y seguramente vamos a estar igual de quejosos que ustedes, hermanos argentinos, y es algo que yo veo casi inminente, y que créanme que no me gusta, güey. No me gusta. Pero muy seguramente vamos a estar sufriendo igual. Vamos a estar sufriendo igual, y es muy triste porque si Latinoamérica, que tenemos los mismos problemas, por lo que veo, ¿no? Tenemos los mismos problemas. Si funcionáramos un poco más hermanados como región, puta, que el sueño, cabrón. ¿Qué sueño sería ese? Pero es altamente improbable, por no decir imposible. Ojalá me equivoque, Tich. Ojalá me equivoque. Ojalá sucedan otras cosas, y ojalá podamos estar hablando de otras cuestiones. Ojalá me equivoque, pero puta, es que desde que anunciaron sus tanto Marcelo en su momento como Claudia, cuando anunciaron el tema del apoyo que iban a dar a la parte cultural, o de lo que iban a hacer en términos culturales, desde ahí estábamos algo condenados. Desde ahí ya se veía un futuro no tan próspero. Pero ojalá que me equivoque, ojalá que no sea así. Pero bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ahí yo le estaré dando seguimiento. Voy a tratar de escribirle a Jorge Pinarello, a ver si en algún momento Jorge pues quiere contarnos un poco más a detalle y un poco más a profundidad cómo está la situación, y a ver si quiere darnos un poquito más de claridad en ese aspecto. Pero sí, espero que este stream les haya dejado algo, güey, alguna reflexión, algún tema, y pues nada, ya conocimos un poquito, ¿no? Un poquito de cómo funciona la industria argentina. Y qué chido cuando funciona, cuando lo aprendemos y lo entendemos pues de esa manera, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. ¿Quieren canjear una raid? ¿Quieren canjear la raid para alguien? Ando aquí al pendiente por si alguien quiere canjear, pero sí, las problemáticas que vivimos son muy cercanas de un latinoamericano al otro. Dice por acá Juan, lo peor es que no se equivoca mucho el patrón, solo se equivoca cuando bebe Coca-Cola y no agua, pero en el cine casi no se equivoca. Me dice el Gazumi, mi reflexión es invertir en bienes raíces. Sí. Termina por ser una cuestión de poner una tiendita, güey, para poder sobrevivir, porque de otra manera es muy complicado. Dice Tich que si me dejó algo, me dejó conocimiento, ansiedad y depresión por el futuro. No se depriman. La cosa es siempre buscar las soluciones. Yo se los digo y se los repito. Dice mi querido Aldo, la moraleja es huir de la TAM. Que Aldo había dejado algún mensaje destacado por ahí y me lo brinqué horriblemente, pero Aldo, perdóname, cabrón, perdóname, güey, tanto que me has mantenido, cabrón, y discúlpame, pero Aldo sabe cómo está la situación. Aldo, que ha trabajado para la aquí está, dice, no me vengas con que la ley es la ley, Jerry. Sí, Aldo, que ha trabajado para instancias gubernamentales, sabrá a lo que me refiero. Pero bueno, no, miren, reitero, hay forma, sí hay forma, hay propuestas, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se necesita voluntad política. Eso es lo único que yo les puedo decir. Se necesita voluntad política para pelear los presupuestos, para pelear un mejor reparto de ellos, para eficientar la manera en la que funciona IMCINE, y por supuesto que eso tendría que suceder en prácticamente todas las instancias de Latinoamérica. Estaría bueno checar cómo funcionan otros organismos, otros institutos, pero bueno, el Inca no es muy diferente. Pero bueno, ojalá que las cosas